Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por visitarnos y ha regresado. Gracias por regresar. Gracias al equipo de alabanza. Bien bonitas las canciones. No sé si han puesto atención a las canciones que cantamos. Muchas de las canciones son más de adoración a Dios y hacia Dios. Y si usted conoce a Cristo como su Salvador, usted sabe que esas canciones cantan de la realidad de que un día lo vamos a ver. Y durante este tiempo en nuestra nación estamos pasando por un tiempo muy difícil en nuestra nación y los líderes están tratando de arreglar las cosas. ¿Por qué no oremos sobre todo lo que está pasando? Señor, te pedimos por todas las divisiones que están marcando nuestra nación. Oramos por nuestro presidente, que él pueda poder decidir las cosas correctas para la nación, para nuestro gobernador Holcomb, que le dé sabiduría en cómo manejar las cosas en el estado y que uses al gobernador para guiar nuestra ciudad. Señor, también te pido por los jefes de las policías y, y tu guianza en servir nuestra comunidad. Ayúdales porque hay mucha gente que no quiere a los policías. Señor, ayúdales, protégelos porque hay mucha gente que les quiere hacer daño también. Deles valor y confianza que tú los estás protegiendo. Y también te pido por toda la gente que ellos sirven. Señor, te pedimos por todos estos líderes que ellos puedan traerte honra. Y no es algo fácil ni pequeño que te estoy preguntando, Señor. Pero reconocemos que nuestra nación necesita saber quién eres, Señor. Necesita saber la verdad y tu amor. Señor, te pido por los ciudadanos y también por los que creen en ti, Señor. Te pido, Señor, por la gente que no te conoce, Señor, que ellos puedan venir a conocerte, que ellos puedan conocer tu amor. Ayúdanos a nosotros a ser luces en la oscuridad. Necesitamos tu ayuda desesperadamente en nuestro mundo, ¿verdad? En estos días. Señor, danos entendimiento y conocimiento de tu palabra. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Señor, te pedimos porque las cosas están muy malas ahorita. Gracias, Señor. Amén. Y entonces la semana pasada les dije de que ahora es el séptimo tipo de servicio que hemos tenido en 2 años. Y ahora van a empezar las clases de los adultos y no las hemos hecho en mucho tiempo, desde el año pasado. Y si usted está interesado en esas clases de adultos, si quiere conocer a gente nueva, ese es un lugar bueno para ir a conocer a gente nueva en la iglesia. Tenemos como 400 personas que se asignaron a estas clases. Y eso tal vez no suena como muchas personas, pero antes del virus de COVID solo se habían asignado 225 personas y ahora tenemos 400. Entonces podemos ver que la gente quiere juntarse, ¿verdad? Quiere comunidad, quiere ver a otras personas y tener comunidad con otros cristianos. Y
Y entonces esta es una buena oportunidad. Si usted quiere conocer a nuevas personas, si usted quiere hablar con personas, esta es una buena oportunidad para ir y tener comunidad cristiana. Y entonces, esto es nuestro plan. Vamos a seguir con este tipo de servicio hasta mayo y entre mayo y vamos a, ¿verdad?, observar cosas que tenemos que cambiar o quitar o agregar y vamos a ver cómo vamos a cambiar y refinar los servicios durante el verano y después ojalá vamos a tener algo más permanente en el otoño. Y sí, vamos a hacer errores, ¿verdad? Y tal vez vamos a hacer cosas malas y tal vez pueden criticar lo que estamos haciendo, pero estamos tratando de llegar a un punto de que vamos a poder mantener algo permanente. Y no sé si se han dado cuenta que hasta las sillas otra vez están diferentes y estamos tratando de seguir conociendo el edificio y como ahora, ¿verdad? La gente se estacionó en la grama porque no tenemos espacios suficientes para los carros. Y ojalá que por favor tengan paciencia con todos los cambios. Gracias por estar aquí y vamos a llegar a un punto que vamos a estar más cómodos, ¿verdad?, en lo que estamos haciendo. Y para el otro edificio ya los papeles están en las manos de los abogados y se está moviendo el proceso muy rápidamente. Y ya tenemos los dibujos para este edificio. Los arquitectos ya han dibujado unos diseños y ustedes saben que los arquitectos pueden dibujar cosas muy impresionantes, pero verdad pueden costar mucho. Entonces estamos tratando de decidir las cosas que vamos a mantener o no mantener. Entonces, en unas semanas les voy a enseñar el diseño y el plan de cómo vamos a cambiar estos edificios un poco. Ok, ahora vamos a estar en Lucas 13. Vamos a regresar a Lucas, ¿verdad? No hemos estado en Lucas por unas semanas por la Pascua, pero ahorita vamos a regresar al estudio que hemos estado estudiando en Lucas. Y como una introducción, ¿verdad? En nuestra sociedad, nosotros reaccionamos rápidamente, ¿verdad? No pensamos mucho en lo que vamos a hacer. Nosotros reaccionamos y hacemos algo. Y eso tal vez es algo de nuestra cultura norteamericana que no estamos acostumbrados a parar y considerar cosas. Y entonces esta mañana les quiero invitar a reflexionar o meditar profundamente, cuidadosamente en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Lucas 2:19, aquí tenemos a María y dice, María por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Y entonces, ¿por qué no nosotros debemos ser más como María era aquí? Y es un
hábito buenísimo, ¿verdad? Y todos necesitamos aprender cómo hacer, cómo meditar en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque eso nos puede ayudar en nuestros matrimonios. Y, por ejemplo, si están en una sesión de consejo, ¿verdad? O un matrimonio, si practican meditar en cosas, tal vez no van a decir, no van a reaccionar y decir tantas cosas sin pensar y después dañar a la otra persona. Y entonces ahora vamos a escuchar las palabras de Dios y quiero que mediten en las palabras. Pongan las piezas juntas, ¿verdad? En el entendimiento espiritual para usted mismo. Mantenga las palabras en su alma y mente y medite en ellas. Párense, vamos a leer en versículo 22 de Lucas 13. Vamos a hablar de una realidad estrecha. Continuando su viaje a Jerusalén, que es Jesús, Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas por donde pasaba. Señor, ¿son pocos los que van a salvarse? Le preguntó uno. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, contestó, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes desde afuera se podrán a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les contestará, no sé quiénes son ustedes. Entonces dirán, comimos y bebimos contigo y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les contestará, les repito que no sé quiénes son ustedes, apártense de mí, todos ustedes hacedores de injusticia. Allí habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean en el reino de Dios a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas, mientras a ustedes les echan afuera. Habrá quienes lleguen del oriente y del occidente, del norte y del sur para sentarse al banquete en el reino de Dios. En efecto, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Vamos a orar otra vez. Debo orar otra vez. Señor, abrimos tu palabra. Gracias por guiarnos. Ayúdanos en meditar en tus palabras. Especialmente que son duras de aceptar, ¿verdad? Es duro aceptar la verdad que nos presentas en tu palabra. Ayúdanos a no reaccionar, pero a meditar primero. Ayúdanos a reflexionar y también a aplicar las verdades a nuestras vidas. Ayúdanos a escuchar lo que tu Espíritu nos está tratando de decir a nuestras vidas, en nuestros corazones. Ayúdanos a ver las verdades. Denos la confianza de ser seguidores de ti. Ayúdame a enseñar bien tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Amén. Entonces hay una pregunta para considerar en el pasaje. Lucas nos da un versículo de introducción. Si vamos a capítulo 9, y para pensar en el escenario, si van a Lucas 9:51, aquí Jesús está viajando, va a Jerusalén, y ahí dice cómo se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo. Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Y entonces Jesús se está moviendo hacia la traición, su juicio, la muerte y la resurrección. Jesús sabe qué va a pasar en Jerusalén. Y entonces es interesante que tenemos una junta de personas sin nombre, un pueblo sin nombre, y es interesante que Jesús tiene tiempo para parar aquí y escuchar esta pregunta
de una persona que ni conocemos, no sabemos de dónde es, no sabemos dónde está Jesús, pero Jesús tiene tiempo para responderle a la pregunta a esta persona sin nombre. Y entonces la pregunta es, Señor, ¿son pocos los que van a salvarse? No es una pregunta mala. ¿Cuántas personas se van a salvar? Más adelante, en Lucas 18 va a haber un hombre rico que le va a preguntar a Jesús, ¿qué debo hacer para salvarme o para ganarme la vida eterna? Y entonces esa pregunta es ¿cuántos? Y la otra pregunta es ¿cómo? ¿Verdad? Esa persona quiere saber cuántos ganarán la vida eterna o serán salvos. Y es una pregunta que todavía sigue siendo preguntada, ¿verdad? Todavía sigue siendo una pregunta válida. Y en 2011 escribió un libro un señor llamado Rob Bell. No sé si ustedes la leen o les gusta leer libros. Y el subtítulo de este libro el subtítulo dice El amor gana y un libro de todas las personas que han vivido y lo que les ha pasado en sus vidas. ¿Y por qué hay más libros que han sido escritos desde ese libro? Porque este libro tal vez respondió y tal vez dio la respuesta a esta pregunta, ¿verdad? Este autor está diciendo de que el amor ganó y que todos van a entrar al cielo, que sí hay un infierno, pero después el amor va a ganar y nadie va a ir al infierno. Y yo me sorprendo, ¿verdad? Wow. Y este autor es de una iglesia muy grande. Y él está escribiendo que toda la gente se va a entrar al cielo. Pero interesantemente, esa pregunta en Lucas 13:23 dice, van a haber pocos que se van a salvar. Pero lo que esta persona está tratando de preguntar es que si todos los judíos serán salvos y si eso también incluye los gentiles. Entonces esta persona tal vez es un judío y entonces él quiere saber, ¿verdad? Él quiere saber si todos los judíos se van a salvar. Porque sí, los gentiles, ¿verdad? Ellos son como perros y tal vez unos de ellos se van a salvar. Pero él está más, él quiere saber si él está bien, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, muchas veces cuando hay alguien que está haciendo esta pregunta, es alguien que se considera que está salvo, que está bien, que no tiene nada que preocuparse, ¿verdad? Que, oh, yo estoy haciendo esta pregunta, pero yo me siento bien, yo no estoy preocupado por mi salvación. Pero, ¿y los demás se van a salvar? Y entonces, generalmente, la gente que está preguntando esas preguntas está tratando de preguntarlas de perspectiva que ellos son buenos, ¿verdad? Que ellos están salvos, no tienen nada que preocuparse. Y entonces, si usted está aquí esta mañana, tal vez está preguntándose usted mismo, ¿cuánta gente va a ir al cielo? Y entonces, ¿qué es la respuesta a esta pregunta? Y sí hay un misterio a esta pregunta. Y entonces la respuesta viene inmediatamente. Jesús dice en el 24, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Y miren allí que él responde a un grupo, no a una persona, ¿verdad? A ellos.
primero, regresemos a Lucas 10. Hay otro hombre que está preguntándole algo a Jesús. Lucas 10, 29. Perdón, 25 dice, en esto se presentó un experto en la ley para poner a prueba a Jesús. Le hizo esta pregunta, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y entonces, aquí el hombre está tratando de justificarse y le dice a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Porque él sabía que Jesús le dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí tenemos a Jesús más interesado en la persona que está preguntando, no en la pregunta. Y entonces también si se recuerdan del buen samaritano, ¿verdad? También Jesús está más preocupado por la persona que está preguntando. Y entonces Jesús está tratando de decir aquí que Él está más interesado, nos enseña aquí que Él está más interesado en la persona, no en la pregunta y responder en la pregunta, porque Él está tratando de preguntarle a la persona, ¿tú vas a ir al cielo? Y entonces la respuesta a la pregunta es que tú debes estar tratando de esforzarse a entrar. Y entonces Jesús está volteando la dirección hacia de regreso a la persona que está preguntando. Y otra vez tenemos otra vez la palabra, ¿verdad? El pronombre sujeto de ustedes. Entonces aquí Jesús está diciendo, tú estás preguntando de ellos, pero esto se trata de ti. Y entonces, ese es el método de Jesús, que a él le importa más la persona preguntando que la pregunta. Y va a voltear la pregunta que regrese hasta la persona preguntando. Y entonces muchos han dicho, que este pasaje está escrito como un mandato, que es algo que debemos oír y meditar sobre este mandato. Y si ustedes leen, ¿verdad? Aquí dice esfuércese. Paremos aquí porque aquí pueden decir espérese porque ¿qué está tratando de decir Jesús? Debemos esforzarnos, ¿verdad? Y entonces, porque aquí las palabras originales están diciendo te agotas, ¿verdad? Que pongas esfuerzo, pero lo que yo estoy diciendo es que no te vas a salvar por tu esfuerzo, pero la puerta sí representa la salvación. Y no obstante, Jesús está poniendo esa entrada a tus pies, ¿verdad? Entonces, nosotros no controlamos la puerta, Jesús la controla, pero nosotros sí vamos a la puerta y entonces creemos y nos arrepentimos. Y un hombre, Alexander McLaren, dice, no somos salvos por esfuerzo, pero no podemos creer sin esfuerzo. Y
Y entonces, aquí tenemos un ejemplo de la voluntad de Dios y la voluntad de hombres. Aquí es un ejemplo de la voluntad de Dios, la voluntad de hombre, se juntan y esto todo culmina en la salvación. Pero tal vez unos de ustedes que se consideran calvinistas o armenios van a decir, pero los calvinistas dicen que no es la voluntad de Dios que nos salva, pero los armenios dice que el hombre por su voluntad llegó a reconocer la salvación. Y no iba a hablar de este tema hasta más adelante, pero estoy aquí, entonces voy a hablar de este tema. Entonces, ninguna de esas palabras está en la Biblia. Estas dos palabras vienen de dos personas, uno llamado John Calvin y otro Joseph Armenio. Pero y estos son dos teólogos que tienen diferentes creencias en términos de salvación. Y hay gente que no se puede mover del punto de si la creencia es calvinista o armenia. Pero lo que yo les estoy tratando de decir es que nosotros debemos de preocuparnos por nuestra propia salvación. Y yo creo que este pasaje y Jesús está tratando de decir, tú debes de enfocarte en ti mismo y no las otras personas. ¿Estás tú salvo? Eso es lo que te debe preocupar, no los demás. Y entonces, siguiendo, Jesús va a explicar lo que va a explicar lo que está tratando de decir. Y entonces, antes que se enojen conmigo y se quieren ir de la iglesia, escuchen la explicación. Y yo medité un poco en lo que dice Jesús. Hay una diferencia entre esforzarse y buscar y seguir. Y entonces, teniendo esas tres diferentes palabras en mente, mediten un poco en tal vez lo que está tratando de decir Jesús. Entonces, siguiendo, 25, tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les contestará, no sé quiénes son ustedes. Y entonces podemos también concluir por las palabras usadas en el griego que Jesús es el que controla la puerta. Él es el que la va a abrir o cerrar. Y entonces Jesús está tratando de explicar que va a llegar un punto que la puerta se va a cerrar y no se va a abrir más. Y tal vez tú protestarás y dirás, ¿por qué perteneces? Pero va a llegar un momento que la puerta se va a cerrar y no va a haber nada que puedas hacer para abrirla. Pero tal vez la gente va a tratar de decir, entonces dirán, comimos y bebimos contigo y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les contestará, les repito que no sé quiénes son ustedes, apártense de mí, todos ustedes hacedores de injusticia.
Y entonces la respuesta es que la respuesta que le va a dar Jesús es que yo no te conozco y también que mucha gente va a tratar de entrar al reino de Dios con todas las cosas que ellos han hecho, pero nada de eso va a importar. Pero desafortunadamente esto es la reacción del humano, ¿verdad? A la puerta de Dios, que yo he hecho todas estas cosas buenas, ¿por qué no soy salvo? ¿Por qué no me puedo salvar por todas las cosas que yo hago? Yo te escucho, yo, yo estuve contigo, yo voy a la iglesia, yo te conozco o yo sé de ti. Unas semanas atrás yo estaba hablando con un muchacho que sobre cosas espirituales, ¿verdad? Y él había crecido en otra denominación y yo no voy a la iglesia, pero sí reconozco unas cosas espirituales y no atiendo una iglesia, ¿verdad? Pero yo soy bueno, yo hago cosas mejores que los cristianos que van a la iglesia. Y estaba en una junta de negocios y entonces no pude, ¿verdad?, examinar lo que estaba diciendo. Pero esa es la realidad de muchas personas, ¿verdad? Porque ellos piensan que las cosas que ellos han hecho que son buenas, esto es lo que los va a salvar. Y es triste. Y entonces aquí en el pasaje, ¿verdad? Es lo mismo. Yo hice todas esas cosas, entonces abre la puerta. Pero miren lo que dice Jesús, dice, apártense de mí todos ustedes hacedores de injusticia. Jesús no está diciendo palabras bonitas o suaves. Jesús está diciendo la verdad dura. Y entonces por muchos van a llegar a la puerta y Jesús les va a decir, yo no sé quién eres, no te conozco. Y entonces les tengo que preguntar, ¿hay unos de ustedes que están aquí que no son parte de, no creen en verdad, que solo creen unas cosas, pero que no pertenecen? Y sí, la iglesia es bonita y unas de las personas son bonitas y yo hago unas cosas buenas o malas y no solo puedo venir a llegar a la iglesia y mirar de una distancia y eso es bueno y eso es lo que me va a salvar, no tengo que hacer nada. Y lo que Jesús está diciendo aquí es, no, eso no es suficiente y es malo. No solo podemos llegar a la iglesia, sentarnos y recibir y después irnos, ¿verdad? Y no hacer nada. Entonces, si solo estamos comprometidos la mitad del tiempo, eso no es estar comprometido. Es 100% o nada. Y entonces no hay una garantía que Jesús va a cerrar la puerta en nuestras caras. Entonces tenemos que esforzarnos. En Hebreos tenemos unas advertencias para los seguidores que son apatéticos. Si van a Hebreos 3, 12, Hebreos aquí habla de estas personas que no están comprometidos, que se sienten bien solo estar allí, ¿verdad? Sentados afuera,
del grupo, ¿verdad? No participando, no esforzándose, pero, ¿verdad? Que no están comprometiéndose a la palabra de Dios. Si van a Hebreos 3:12, esta es una advertencia. Dice, cuídense, hermanos. De que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Cuídense, hermanos, gente de la iglesia, la gente que está aquí, que solo está sentados, tal vez no participando, pasando un rato, ¿verdad? Y qué difícil es, ¿verdad? Y entonces seguir a Cristo no es algo fácil. Y si leemos en Lucas 14:25, aquí Jesús está diciendo a las multitudes, perdón, 26, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Y tal vez, y esto es lo que significa esforzarse a seguir a Dios. No es un juego, ¿verdad? No es algo, no es una broma. No es algo fácil que te está tratando de añadir a tu vida. Jesús está tratando de cambiar tu vida, te está tratando de dar algo nuevo a tu vida, no solo añadir algo a tu vida. Y entonces hay una diferencia entre esforzarse y tal vez solo buscar. Hay una diferencia. Tenemos que esforzarnos, no solo buscar. Y que Jesús cambie nuestras vidas completamente. Y entonces, este pasaje es duro de escuchar. Y sí, me gustaría darles un pasaje bonito y suave que les hace sentir bien, pero este pasaje no es eso. Esa es la verdad. Y sí, este pasaje está caliente, pero no es bonito. Y entonces, siguiendo, Jesús nos da un conocimiento de considerar. Versículo 28 del 13. Allí habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean el reino de Dios a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas, mientras a ustedes los echan fuera. Y entonces, esa es la verdad. Muchos de ustedes van a pasar por un rechazo.
de tal vez líderes religiosos, de familia, amigos. Pero hay un lugar para esas personas y no es un lugar feliz. Este lugar está afuera de la puerta de la salvación. Y la respuesta es llanto y rechinar de dientes. Es una imagen de violencia, de dolor, de rebelión. Y entonces la puerta se va a cerrar. Eso es lo que quiere decir. No va a haber más acceso al reino de Dios. Y entonces este grupo de personas va a estar enojada. Van a estar en dolor, pero no les va a ayudar a abrir la puerta. Y Dios les va a decir, no, no voy a abrir la puerta, aunque ellos estén enojados tocando la puerta. Los que debían creer van a estar echados fuera. Y entonces esta realidad es dura. Van a haber muchas personas que hacen las cosas religiosas, pero no tienen a Jesús como su Salvador, que solo quieren ser personas religiosas. Pero va a llegar este día que van a estar enfrente de la puerta cerrada. Y entonces aquí se mencionan los profetas, especialmente los héroes de la fe de los judíos, ¿verdad? Y entonces lo que están preguntando los judíos es que, y yo me voy a estar allí con los profetas judíos. Pero versículo 29 dice, habrá quienes lleguen del oriente y del occidente, del norte y del sur, para sentarse al banquete en el reino de Dios. Y eso es lo bonito, la grandeza de ese versículo, de que no solo son los judíos, son todas las naciones. De todas las naciones van a haber gente en el banquete de Dios. Y por todo el evangelio, ¿verdad? Jesús está tratando de enseñarle a los judíos de sus perspectivas, perdón, está tratando de abrirle los ojos a los judíos que eran muy racistas, ¿verdad? Que ellos solo querían que los judíos fueran salvos. Pero Jesús les está tratando de enseñar que su verdad, su salvación es para todos, no importando la raza. Los chinos, los rusos, los españoles, ¿verdad? De todas partes del mundo van a estar en esta mesa.
y ven que están sentados, están tomando reposo. Y entonces aquí esta persona judía, ¿verdad? Está escuchando esta verdad de Jesús, que no, eso no es lo que quiero escuchar, que van a haber mucha gente de otras naciones, que eso no es lo que él quiere escuchar como un judío. Y entonces versículo 30, en efecto hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Y entonces los que están afuera, los gentiles estarán adentro, no todos adentro, judíos estarán adentro, ¿verdad? Unos estarán afuera. Y entonces cuando usted pregunta cuántos serán salvos, es irrelevante. Porque unos serán salvos, otros no. Y van a ser de todas naciones. Dios rescatará las almas de los hombres de cada parte del mundo. Entonces lo que usted debe de pensar en, Dios está llamando a ti ahora. ¿Te está llamando ahora para que entres por la puerta? ¿Qué te está parando de seguir adelante por esa puerta? ¿Es tu religión? ¿Son las cosas que haces para ganarte la salvación? ¿Las cosas buenas? Porque esa persona que hizo la pregunta, ¿verdad? Ellos pensaron que, oh, yo soy religioso, yo hago las cosas judíacas, yo estoy bien. Pero Jesús le está diciendo, no estás bien. Entonces, ¿qué es tu verdad? ¿Qué es la realidad de tu salvación? Yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que el autor Rob Bell escribió en su libro. La única cosa que sí estoy de acuerdo con que escribió este autor es que dice que el amor gana. Y eso sí es cierto, que el amor de Dios sí gana. Porque es por la misericordia de Dios que podemos caminar por esa puerta. Es por el amor que Dios tuvo por nosotros que tenemos ese deseo de arrepentirnos y entrar. Y entonces, este proceso de nuestra voluntad como humano y la voluntad de Dios se mezclan y podemos llegar a la puerta. Y Dios nos cambia, nos hace una persona buena. Todas las cosas viejas se caen. Y eso es lo que nos promete si caminamos por esa puerta. Él nos quiere salvar del llanto, del rechinar de dientes, del juicio que viene. Él nos quiere rescatar de nuestros pecados, invitándonos al banquete en el reino de Dios. Le está preguntando que pongan un verso de la canción y aquí está diciendo de que hemos usado nuestro propio esfuerzo para salvarnos, que si nosotros nos podemos salvar nosotros mismos.
Pero la única persona que nos puede salvar es Cristo Jesús, Jesucristo. Él es nuestro Señor, nunca cambia. Jesús. Y Él es el único que puede ganar la batalla. Si usted se está esforzando sin tener a Jesús como su Salvador, va a perder. Porque con Jesucristo haciendo nuestro Salvador, vamos a ganar. Oremos. Señor, tus palabras fueron muy duras de escuchar como gente religiosa. Señor, ojalá que tú eres glorificado por lo que hemos hablado esta mañana. Ayúdanos a no preocuparnos por cuántos, pero si nosotros somos salvos nosotros mismos, ¿verdad? Pon el enfoque en nosotros mismos. Señor, ayúdanos a ver lo que pasa si caminamos por la puerta. Gracias, Señor, por tus verdades y tu palabra. Amén.